Ahí estaba una muchacha sentada en ese lugar que en un parpadeón volteó, ya estaba pasando el microbús enfrente de ellos. El microbús venía totalmente oscuro por dentro, no se veía nada hacia adentro, y además el autobús o microbús por fuera estaba todo deteriorado. Y ese microbús estaba estrellado con otro microbús en donde chocan, a lo cual la señora empieza a llorar y les dice, es una broma lo que me están jugando, ¿verdad? Es una broma. Mira, te voy a explicar, porque no es la primera vez que pasa esto. Mi hija murió ya hace 3 años. Hace 3 años en un accidente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en su canal Cocinando el Miedo, donde tu miedo es nuestro mejor sazón. Para toda la gente que va llegando al canal y que no sabe, no conoce quién soy, yo soy Richie Paranormal, anfitrión de este canal. Bueno, el día de hoy pues les voy a estar trayendo una historia que es anécdota, experiencia de una persona que se encuentra dentro de mi familia. Y una persona dentro de mi familia le pasó este acontecimiento, esta experiencia cercana con lo paranormal ya hace bastantitos años. Ella me cuenta que tenía 14, 15 años cuando le pasó esta anécdota. Poco a poco voy hablando sobre este tema y, como siempre, hablaremos de la historia, tocaremos la anécdota y más adelante vamos a ir analizando el tema, la historia. Bueno, vamos a comenzar con esta historia. Esta historia comienza así. Son 3 protagonistas de esta historia. Vamos a ponerle a una, le vamos a poner Gabriela, a la otra le pondremos Guadalupe y una tercera le pondremos Carla, ¿sí? Guadalupe y Gabriela son hermanas, ellas dos son hermanas, y la tercera persona es Carla. Entonces comenzamos así. Era Gabriela y Guadalupe, pues eran hermanas, eran hijas de un padre que era muy celoso, muy celoso el señor. Pues, como todo padre, tener a sus hijas cortitas. Los tiempos de antes eran así, los padres cuidaban mucho más que nada a sus niñas, a sus hijas, a la luz de sus ojos, ¿verdad? Y eran muy estrictos. Entonces ella me dice que efectivamente su padre era uno de esos. Su padre las cuidaba demasiado. Entonces a su hermana le invitaron a una fiesta en donde era cumpleaños de una amiga de su hermana. Su hermana era mayor que ella y ella era menor, 1 año. Entonces le piden permiso al señor de que les diera chance de ir a la fiesta, ¿verdad?, de la amiga de su hermana. Entonces el papá le dice, sí, les voy a dar permiso, pero hay un pero. Me tienen que llegar antes de las 12 de la medianoche, en este caso de la medianoche. Y le dijo, y hay ustedes, si no llegan antes de esa hora, que no me cumplan ese horario. Así les dijo él. Pues ya ellas se alistaron, comenzaron a hacer sus preparativos y pues agarraron su transporte público y se fueron hacia el lugar de donde se era la fiesta en este caso. Llegan al lugar de la fiesta, había mucha gente, demasiada gente. Me comenta que era una casa de 2 pisos, bueno, de un piso. Arriba en el segundo piso era una terraza. Ahí es donde se estaba celebrando esta fiesta de la muchacha que estaba cumpliendo años. Entonces llegan ellas allá arriba. Para eso se me había olvidado comentarles que estas 2 muchachas, tanto Gabriela como Guadalupe, tenían una edad de 14 y 15 años. 15 Gabriela, 14 Guadalupe. Llegan a la fiesta y la recibe su amiga, la amiga de Gabriela. Y entonces se pasan, empiezan a saludar a uno que otro amigo. Guadalupe no conocía a la gente de ahí,
Sí, o sea, los conocía de vista, pero no había tenido un trato hacia ellos. La que sí era Gabriela, ella sí tenía un trato más desenvuelto con ellos, porque la mayoría de los que se encontraban ahí eran compañeros de la escuela de ella, del mismo salón, del mismo grupo. Entonces con ellos sí estuvo platicando ella. Entonces se acomodó en una mesa, pero había unas mesas que estaban solas, no había mucha gente en ese lado, entonces ellas se acomodan en ese lugar, pues para no ser molestadas, ya saben que a veces nunca falta el imprudente, ¿va? Entonces se acomodaban en ese lugar. En la otra zona sí había demasiada gente, estaban cargados de compañeros de estas dos muchachas. Entonces comienza la fiesta, ahí está una muchacha sentada en ese lugar donde se juegan las sentadillas, había una muchacha sentada, se acerca a ellas y les comienza a hacer plática. A ustedes también les invitó Margarita, vamos a poner a esa muchacha, la amiga de Gabriela, se pone Margarita. Les invitó Margarita, sí, venimos aquí a la fiesta. Sí, yo también, sí, a mí también me invitó, vengo a la fiesta de Margarita. Yo me llamo Carla, le dice a Guadalupe y a Gabriela. Marquen muy bien este personaje de Carla. Entonces, yo me llamo Carla, le dice. Me llamo Carla, mucho gusto, vivo aquí a 2 cuadras, una casa azul de 2 pisos, ahí vivo yo. Y entonces comienzan a platicar, jijiji, jajaja, empiezan a avanzar las horas y más horas. Y pues ya son las 11:50. En cuanto dice Gabriela, le dice a Guadalupe, ¿sabes qué? Vámonos porque mi papá ya nos está esperando. Y no quiero que nos regañe, o que ya no nos dejen salir. Esa fue la advertencia que el señor les dijo, que si no llegaban a la hora que él decía, ya no iba a haber salidas próximamente. Entonces ellas pues empiezan a agarrar sus cosas, a despedirse de las personas que estaban en ese lugar y comienzan a caminar. Entonces esto les dice Carla, espérenme, yo voy con ustedes también me voy con ustedes. Se bajan las 3, llegando a la esquina, porque en esto la casa estaba a media cuadra, entonces caminan hasta la esquina, se van las 3 a esperar el microbús. Entonces me comenta esta persona que veían que allá a lo lejos venía el microbús como a unas 2 cuadras aproximadamente. Sabemos que cuando un autobús viene retirado, pues si tarda en llegar. Entonces ella me dice que en un parpadeón volteó, platicó tantito, contestarle algo que les preguntó las otras 2 muchachas. Cuando regresó la mirada, volvió a voltear, ya estaba pasando el microbús enfrente de ellos. Precisamente enfrente de ellas estaba pasando este microbús, pero a alta velocidad. Me dice también ella que este microbús era un poco raro. ¿Raro en qué aspecto? En el aspecto de que el microbús venía totalmente oscuro por dentro. Venía totalmente oscuro, no traía los faros prendidos, no se veía nada hacia adentro, y además el autobús o microbús por fuera estaba todo deteriorado. Se les fue el microbús y Carla les dice a Guadalupe y a Gabriela, mil disculpas porque las distraje y por mi culpa pues ya se les fue el microbús. Mil disculpas. Miren, aquí está mi teléfono por si lo ocupan para algo. Si es que su papá quiere decirles algo de que ya no las quiere dejar salir, yo le explico, llámenme, yo le explico de que no fue su culpa, sino que estábamos platicando, yo los distraje y se les pasó el microbús. Pero no pasa nada, no se preocupen, ahorita pasa otro y en ese otro se van. Así dijo Carla. Para esto Gabriela se molesta un poco, se molesta con Guadalupe y le empieza a decir, es que tú eras el que ibas a hablar del microbús, ¿cómo es posible que se te fue, se te pasó, no lo viste, estás distraída? Culpándole de 1,000,000 cosas, porque se les había pasado el reporte. Pasaron unos 10, 15 minutos aproximadamente, pues pasó el otro microbús
Este sí, era un microbús normal como todos, un microbús con sus faros prendidos. Arriba traía unas letritas de la ruta en la que iba. Y pues iba gente adentro, normal, la luz prendida de adentro, todo muy bien. Entonces, pues sí, se suben, hacen la parada, se suben y las dos se van. Ya se despide de Carla, adiós desde la ventana y se van. Unas 4 cuadras adelante de donde ya se encontraban, 4 o 5 cuadras aproximadamente, había un accidente. Había un accidente en donde se encontraba este microbús que había pasado anteriormente frente a ellas. Ese microbús que a ellas se les había ido. Y ese microbús estaba estrellado con otro microbús en donde chocan, uno atravesado y el otro impacta sobre el otro microbús. Había mucho vital líquido, o sea, quiero pensar yo, que hubo decesos en ese accidente, porque sabemos que son accidentes feos, fuertes. Y entonces ella dice que pasa el microbús, el otro pasa de largo, pero ellas vieron el accidente por un lado, por la ventana de este microbús. Ella me comenta que entre ellas comienzan a platicar que viste el accidente que estaba ahí, es el microbús que se los pasó ahorita. Sí. Y ellas quedan como en shock, las dos. Llegan a su casa, su papá las regaña, les empieza a decir que por qué habían llegado tarde, que no sé qué, pero para esto su mamá es la que pues aboga por ellas, ¿no? Espérate, le dice al papá de ellas, espérate, ve cómo vienen, qué les pasó, por qué vienen así. Ellas me describen que venían con un rostro pálido, totalmente blanco. Sí, volvemos a lo mismo, en shock por lo que habían visto. Entonces ya ellos les empiezan a explicar que lo que había pasado, de que les había pasado un microbús, pero que una muchacha que estaba platicando con ellas, les había dicho que las disculparan por haberle pasado ese microbús. Unos metros después, ese microbús estaba estrellado en donde había habido un accidente. Y por fortuna ellas no se fueron en ese microbús, a lo cual le responde su mamá, no, pues mañana hable a la muchacha por teléfono, agradezcanle, denle las gracias porque por ellas están aquí. Hay ser un ángel o algo por el estilo. Ustedes saben que luego empiezan a decirle que por algo Dios puso a esa persona ahí para que no te pasara ese accidente, ¿verdad? Entonces, pues pasa la noche, al día siguiente en la mañana, pero la tecnología todavía no estaba como ahorita, que cualquiera tenía un celular en casa. Entonces existían las casetas, esas casetitas con monedas, teléfono de monedas, a la cual echabas un peso, no sé, 2 pesos. A la vuelta de su casa había una casetita de esas. Van ahí, le meten las monedas y comienzan a marcarle a esta persona, a lo cual pues le responden en la casa, le responde una señora y ya le dice: buenos días, señora, una disculpa por la hora, lo que pasa es de que somos amigas de su hija Carla, la conocimos anoche en una fiesta ahí con Margarita, me dijo que vivía en una casa así, asá, ahí platicamos, echamos un poco de relajo y cosas que pasaron en la fiesta, ¿vale? Le empezó a explicar la muchacha, en este caso Gabriela, a lo cual la señora empieza a llorar y les dice: es una broma lo que me están jugando, ¿verdad? Es una broma. A lo que Gabriela responde: no, señora, anoche conocimos a su hija, esto y el otro. Lo vuelve a repetir.
varias cosas. Y la señora otra vez, me estás jugando una broma, ¿verdad que me estás jugando una broma? Mira, te voy a explicar, porque no es la primera vez que pasa esto. Mi hija murió ya hace 3 años. Hace 3 años en un accidente en un autobús de transporte público. Para esto Gabriela se queda totalmente callada, su rostro se pone blanco porque no se esperaba esta respuesta por parte de la señora, de la mamá de Carla, a lo cual Guadalupe, al ver a su hermana así de pálida, de ese color blancuzco de su rostro, toma el teléfono y le dice a la señora, ¿qué le dijo mi hermana que se puso de esta manera? A lo que la señora responde, sí, es que le estoy comentando a tu hermana que Carla falleció hace 3 años. Hace 3 años en un accidente en un autobús del transporte público. Las dos quedaron en show, me comentan que pues piden disculpas, cuelgan el teléfono, jamás volvieron a saber de esta familia, de Carla, de su mamá, de nadie más. Y pues aquí acaba la historia, esta historia verídica dentro de mi familia. Muchos de ustedes pueden llegar a contar anécdotas así que les han pasado. Yo creo que más gente que trabaja en el transporte público, taxistas, también traileros que han llegado a levantar personas a medio camino, gente que les pide ray. ¿Por qué? Porque son gente que fallecieron en accidentes, como es el caso de Carla aquí, que falleció en un accidente de trayecto, venía de un lugar, se dirigía hacia su casa y en ese trayecto ella pierde la vida, su espíritu se queda en ese tramo y continuamente pues están repitiendo ese tramo porque pues ellos tenían su destino, ellos tenían que llegar a su casa o a su trabajo en otros casos que a veces van para su trabajo. En el caso particular de la historia de Carla, ella se trasladaba hacia su casa. Quedan atrapados en el espacio-tiempo y pues ahí hasta que no sean liberados de alguna manera. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas de este tipo de sucesos? Son muy cotidianos alrededor de nuestro país, México, inclusive en el mundo. Se ve muy seguido, vuelvo a repetir, con gente que quedan atrapadas en ese tramo, en ese espacio, tiempo y espacio donde tuvieron el accidente, porque ellos van para un lugar. Hay alguna historia que más adelante les estaré contando en otro video, en donde cuenta una señora que también trabajaba de noche y dejaba a sus hijos en la noche, y ella llegaba en la mañana y los atendía como toda madre, pero un día en que ya no llegó porque precisamente queda en un accidente y fallece también ahí, pero pues ella como quiera llegaba a ver a sus hijos, pero ya no llegaba en vida, llegaba en espíritu. Más adelante les voy a estar contando esta historia con más detalles, porque hay algo un poquito más tétrico detrás de esta historia, que los invito a que más adelante no se pierdan los videos que voy a estar haciendo. Voy a seguir trayendo historias paranormales de diferentes tipos, sabores y colores. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para mandarle un cordial saludo y felicitación a un amigo que de hecho ya conté una historia de él aquí. Es para ti, Luciano, para ti.
muchas felicidades por tu cumpleaños. Hace unos días estuvimos festejando tu cumpleaños. Muchas felicidades, que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida. ¿Qué más te puedo decir? Tú sabes que se te estima mucho de este lado, y a ver cuándo te animas a venir aquí al podcast a aventarte una charla. Ya te he invitado varias veces, pero nomás no aceptas, no quieres venir a contar tus historias. Entonces, para ti, muchas felicidades por tu reciente cumpleaños. Y seguimos aquí invitándolos a Cocinando el Miedo, para que se suscriban, para que le den like, envíenme sus historias, sus evidencias, fotografías, lo que tenga, a mi correo electrónico richoparanormal@gmail.com. También, si es una historia chiquita, me la pueden mandar por mensaje, ya sea en TikTok, Facebook. Me encuentras en TikTok y en Facebook como Richo Paranormal, y aquí en YouTube como Cocinando el Miedo. Más adelante seguiremos trayendo invitados aquí en mi podcast, seguiremos trayendo invitados. No voy a estar solo, o a traer gente, porque acuérdense que lo paranormal se tiene que disfrutar también acompañado, no solamente solo. Y recuerden, suscríbanse, denle like y compartan. Esto es Cocinando el Miedo, donde tu miedo es nuestro mejor sazón. Hasta la próxima.